Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal David BTDX. Em, vamos a arrancar, perdón. Vamos a arrancar con nuestra análisis de la operativa de hoy. Bueno, voy a hacer una claridad. Hoy no hay sino un video. Hoy solo hay el video del análisis porque yo hoy no opero. No opero porque tengo otros compromisos que tengo que arrancar a hacer desde antes de la apertura. Entonces no voy a tomar entrada el día de hoy. Pero quería hacer este video, pues primero para mi ejercicio como trading y como trader y segundo por la comunidad, porque todos tengan su análisis. El día de hoy no tenemos noticias de alto impacto, pero tenemos noticias de medio impacto a las 8:30. Mm, las órdenes durables, el core. El core excluye lo que es los, los ítems o los elementos que tienen que ver con el transporte y las órdenes durables, que esta sí no excluye nada, sino que es toda la industria, digamos que manufacturera de órdenes durables. Se espera también las ventas detallistas o las ventas minoristas de Canadá, pero básicamente vamos a tener un día muy tranquilo y teniendo en cuenta que estas de acá, que son las de mediano impacto, pues van a estar en 14 minutos. Entonces digamos que nos van a mostrar muy bien el panorama para nuestra operativa en apertura o post apertura. Nuestro Trading View. Bueno, vamos a arrancar nuestro Trading View. Aquí tenemos nuestro perfil de volumen para la sesión de Nueva York de antier. El perfil de volumen que yo utilizo es este, perfil de volumen de rango fijo. El otro es un perfil de volumen que es anclado a la zona derecha y lo que va haciendo es que va cambiando a medida que las velas se van moviendo. Yo utilizo este y ustedes saben cómo lo utilizo. Lo utilizo desde que empiezo a ver un volumen interesante y un movimiento interesante. Entonces, este movimiento fuerte que empezó desde acá y con un volumen que ya se empezó a poner más alto de lo normal. Miren acá cómo venía, aquí ya es un volumen. Ojo, este volumen es alto con Nueva York, no, pero es relativamente importante. Seguramente esto por la cantidad de contratos no va a cambiar mucho mi BIPOC, pero me gusta tomar esa zona. Vemos el 17,591 como punto importante de BIPOC, o sea que subió mucho, subió cerca de 300 puntos, 17,591. Y eso nos pone el BIPOC en esta zona. Entonces, esperábamos que no respetara nuestro order block de 60. Eso se dijo, que yo quería ver cómo interactuaba con esto y se dijo en los análisis anteriores. Yo espero que no lo respete y que siga. Efectivamente, no lo respetó y siguió. Y ahora estamos viendo si viene a confirmar este Fair Value Gap, que es muy interesante porque en este Fair Value Gap también podemos ver una zona que actuó como soporte mucho tiempo, que actuó como soporte desde el 28 de febrero y acá no fue capaz de romperlo, acá no fue capaz de romperlo, acá hizo una pequeña ruptura, pero esta zona no la rompió bien. Y entonces si miramos justo en el Fair Value Gap que estamos esperando, hay una zona que sirvió muchas veces como soporte y que cuando fue rota por unas noticias. Fueron noticias fundamentales las que rompieron, o noticias macroeconómicas las que rompieron ese punto. Entonces sabemos que es un punto de importancia. Si va a llegar a confirmármelo el Fair Value Gap, o sea, acuérdense que confirmar el Value Gap es que llegue aquí, o no,
pues dependerá también de noticias y de otros elementos del mercado, como por ejemplo, acuérdense, hoy salen las ganancias de varias empresas del mercado de tecnologías como Nasdaq, yo lo tengo ahí en mi Instagram, pero básicamente les quiero recordar, déjenme, yo las veo acá. El día de hoy, 24 de abril, tenemos a Meta. Entonces Meta sabemos que impacta Standard Poor's, impacta Nasdaq y que tiene un alto impacto. Entonces las noticias de Meta, Tesla estuvo el día de ayer, subió el 5.5 a pesar de que sus noticias no fueron, o sea, sus ganancias no fueron tantas como se esperaba, tienen nuevos proyectos, tienen nuevos productos, vienen con cosas muy interesantes para futuro y digamos que el inversionista creyó en eso y ayer Tesla creció el 5.5%, teniendo en cuenta que, que sus resultados económicos no fueron como se esperaba. Acuérdense que nosotros operamos futuros del Nasdaq y el Nasdaq son las 100 empresas más importantes de tecnología. Entonces, ese Nasdaq, pues ese índice de Nasdaq 100, que es el que mueve nuestro contrato de futuro, está movido por eso. Entonces, esta zona es una zona muy interesante, es una zona que en el pasado también sirvió como soporte y que dio mucha indecisión. Entonces, esta zona de liquidez, que de hecho lo pueden ver en mi análisis del día lunes y viernes de la semana pasada y lunes de esta semana, esta zona, de hecho miren la elipse acá la hice completa, pero esta zona es una zona que me gusta mucho. Vamos a ver si las noticias lo impulsan hasta acá, pero le soy muy honesto, me parece más sano que llegue a este nivel. ¿Por qué? Porque me parece que el retroceso sería muy profundo y fuera de eso que se dio muy rápido. Entonces, esperemos a ver qué pasa, pero esta zona me parece una zona interesante. Mm, Vamos a marcar nuestros puntos de interés de la liquidez de Londres. Ya tenemos un dato importante solo con esto que hicimos y es el BIPOC. Está por fuera del rango de Londres y está a la baja. Y en estos momentos el mercado tiene más proximidad a manipularme altos que bajos. O sea que ya, así de entrada, yo les diría, sin llegar al gráfico de 5 minutos, yo les diría, es muy probable que hoy se manipule esta zona entre los 17,744 y los 17,789. Es muy probable que se manipule esa zona y vayamos a la baja. Acuérdense, yo hoy no opero, pero es muy probable que si operara buscara entradas a la baja. ¿De qué dependería si que buscara yo movimientos alcistas? De cómo se relacione, cómo interactúe el precio con este nivel. Si yo veo un rompimiento muy fuerte y claro, pues podría venir el precio a confirmarme el Fair Value Gap, que lo tengo acá arriba. Acuérdense que ese Fair Value Gap es un Fair Value Gap de día. Y tomarme además esta liquidez disponible en esta zona. Si vemos esa zona, es una zona también que cuando rompió fue rota por una vela de poder, una vela grande llamada Maruosu, esas velas grandes de poder, esas velas de un volumen muy interesante y de movimientos muy fuertes, a pesar de que la vela fue a las 2 de la tarde. Esas velas normalmente también son puntos de soporte o resistencia. Entonces, solo con lo que hemos hecho, que no hemos llegado a la vela de 5 minutos, al gráfico de 5 minutos, perdón, yo les podría decir
que es muy interesante evaluar la manipulación en esta zona de la liquidez de Londres, de la liquidez de este punto de acá, que también está disponible, llegando de pronto hasta el R1, hasta la zona de resistencia 1, y de ahí ir buscando a la baja, sobre todo porque acuérdense que aquí está el BIPOC. Ya cuando nos vamos para 5 minutos, ¿qué evaluamos en 5 minutos? Pues lo primero que vemos es una tendencia alcista que después de la apertura se vino agotando. Es normal que eso pase por el volumen, por el número de órdenes establecidas, pero ya vamos a poner de 3 a 6 nuestras zonas de liquidez máximos y mínimos de Londres. Entonces miren lo que está pasando. Es muy probable, es altamente probable, que podamos observar ahora en las horas de la mañana una manipulación de esta zona, una manipulación de esta zona, una interacción con esta zona. Ojo, la interacción puede ser muy cortica, tan cortica como apenas tocar la elipse, o puede ser más grande. Yo qué esperaría que esa interacción me alcance a manipular estas zonas de acá. O sea, que esa interacción llegue al menos a los niveles de 17,664 más o menos. Siquiera. Es posible que llegue a R1, pero que siquiera llegue a los niveles de 17,664. Puede ser más pequeño, o sea, no es una camisa de fuerza ni mucho menos. Y que de acá, pues yo con mi estrategia, cada uno con la que tenga, vaya a buscar la zona de compras de Londres. Más o menos, ese sería mi panorama actual, donde obviamente pues tenemos que esperar 8:30 los bienes durables, qué impulso, aunque no es tan significativo, pero qué impulso le dan a la gráfica. De acuerdo a la noticia, ya faltan, no sé, 3 minutos para la noticia de los bienes durables, 2 minutos 30. De pronto esa noticia nos ayuda a darnos el empujoncito que necesitamos acá, o de pronto esa noticia impulsa la baja. Pero en condiciones normales, que no es una noticia que mueva tanto los mercados, pues yo esperaría que esa noticia nos ayudara a manipular esta zona para tomar esta liquidez que tenemos disponible desde las 9 de la noche y que esta liquidez, denme un minuto. Chao, amor. Entonces, que esta liquidez y esta liquidez no, no han tenido un movimiento tan fuerte, o sea que stops pueden estar disponibles, liquidación de ventas todavía puede estar pendiente, entonces podemos tener una buena manipulación en esta zona. Yo se los dije más o menos hasta la mitad de la elipse, de hecho ahí voy a poner mi vela para que quede así guardado en el análisis. Acuérdense muchachos que yo no estoy intentando leer con una bola mágica, una bola de cristal en los mercados, simplemente que es una zona de importancia. En un minuto. Es una zona de importancia que tiene liquidez disponible acá y que miren acá cómo sirvió de rechazo acá, sirvió de rechazo acá, sirvió de rechazo acá. En la parte izquierda de la gráfica van a ver
Entonces esta zona, esta franja de liquidez sirvió de rechazo varias veces y por eso es que yo pienso que esta puede ser una zona de mucho interés, más o menos por acá. 13 segundos, 11. Les voy a poner aquí en este análisis como la noticia para que la tengan. A ver mi Trading View, ¿dónde lo tengo? Háganlo por acá. El DXY de hora. El DXY de hora está llegando a un punto de soporte muy interesante, haciendo un rechazo en esa zona. Que si, que si interactúa de la manera que yo espero ahí, eh, puede servirnos como confirmación de entradas alcistas. Entonces, miremos lo que está pasando en estos momentos. Está pasando, digamos que más o menos lo que pretendíamos. Los bienes durables en Estados Unidos, el forecast era 0.3, veníamos de un 0.3, el forecast era 0.3 y quedó en 0.2. O sea, fue un poquito inferior. Acuérdense que eso habla de contracción en la manufactura y esa contracción es deseable para este momento de mercado. O sea que es posible que el mercado haga un poquito de movimiento al alza con ese tema. Seguramente no muy marcado, pero es posible que esa noticia empuje un poco la gráfica hasta arriba hasta encontrar esas zonas de liquidez que queremos. Y los bienes durables, las órdenes de bienes durables que sí incluyen transporte, se esperaba 2.5 y subió 2.6. O sea que tenemos un dato mixto. Más aún para no esperar un movimiento alcista muy grande. Porque eso quiere decir que en órdenes durables mensuales que sí incluyen transporte, sí hubo un aumento de acuerdo al forecast. Veníamos de un 1.3, se esperaba 2.5, o sea, de por sí ya se esperaba un aumento y ahora tenemos un aumento más del esperado. Entonces, muchachos, básicamente el día de hoy yo lo plantearía así. Un escenario de manipulación en esta zona y ir a buscar ventas. O un escenario de rompimiento en esta zona atacando fuertemente el R1 y ahí ya, de acuerdo a la estrategia de cada uno, pues irán en compras. Yo la verdad hoy no voy a operar y si lo hiciera, solo operaría si hay manipulación en compras y después va a ventas. ¿Por qué? Porque es una zona marcada en 60 minutos de rechazo, porque es una zona que está muy lejos del BIPOC y que no ha habido noticias fundamentales después de ese BIPOC. Acuérdense que el BIPOC este que acabo de marcar son todos los contratos movidos en toda la sesión de Nueva York. Entonces aquí, después de las 4 de la tarde, no ha habido unas noticias fundamentales, así que uno diga que algo cambió. Entonces uno pensaría que este BIPOC, y si evaluamos además el BIPOC, se los voy a volver a poner, si hablamos de BIPOC, vemos que realmente en estos niveles de precios en Nueva York no hubo intención de compra. Miren acá el poquito movimiento de contratos. Entonces, la gente se empezó a sentir cómoda, fue por aquí. Entonces me hace pensar que es muy posible que después de conseguir esta liquidez, el precio vuelva a bajar. Entonces yo, si el precio ataca R1 duro, buscando rompimiento y alcista, seguramente hoy tampoco hubiera operado. Pero les repito, lo más probable para mi forma de ver el mercado es que el mercado llegue a esta zona a manipular estas áreas de liquidez y que en un lugar cercano a donde puse esta flecha verde, o sea, los niveles de 17,763, haga un rechazo y vayamos buscando bajista. Puede llegar a la zona de liquidez en 60 minutos que está en los niveles de 17,775
pero yo creería que el mercado va a buscar bajista. No necesariamente tiene que subir a este R1, pero sí me gustaría una buena manipulación de esta zona, aunque por el número de contratos que uno considera que hay en estas zonas de liquidez, porque miren que las zonas de liquidez que estamos atacando son zonas de liquidez de Londres, no de Nueva York. Si ven el horario, se van a dar cuenta de eso. Entonces, estas zonas de liquidez son zonas de liquidez que no tienen tanto volumen. Entonces, son zonas de liquidez que normalmente se agotan rápido. Mm, vamos a ver qué nos tiene el mercado para el día de hoy. Les repito, yo hoy no operaré por compromisos laborales. Mm, para los que de pronto me siguen nuevos o que no han visto mis videos anteriores, mi actividad principal es la construcción y la remodelación. Yo tengo una empresa acá en los Estados Unidos que se encarga como de remodelar, hacer arreglos, reparaciones, flipping de casas, otro tipo de actividades. mm, y empecé a hacer trading como parte de un programa de retiro y bueno, y una cosa llevó a la otra, me enamoré del trading y aquí estoy haciendo trading, pero sigo trabajando, sigo teniendo mi empresa y, y esta es una actividad que me gusta, que disfruto mucho. Miren lo que está pasando, lo que les dije, esta liquidez es una liquidez que normalmente se agota rápido. ¿Por qué? Porque no tiene mucho volumen. Y miren lo que está pasando en este momento. Em, si me voy para un minuto, puedo encontrar un punto muy interesante de entrada. Lo que pasa es que está fuera de mi comodidad por el horario, entonces no lo voy a tomar. Pero digamos que este punto es un punto muy interesante para entrar. ¿Por qué? Porque es un punto que venía haciendo máximos, mínimos, máximos, mínimos. Está llegando a una zona donde puede romper el mínimo de ese breaker y justo el Fair Value Gap lo dejó en una zona en la zona del máximo de Londres. ¿Sabe qué puedo hacer? Voy a operarla en simulado. La orden sí se pondría acá un sell Order marker. submitted. Recuerden, muchachos, estoy en simulado para que después no digan, no, es que él opera en simulado. Sí, estoy operando en simulado. Entonces, miren, rompió la zona del mínimo. Entonces podría venir a confirmarme, tomar las órdenes faltantes, la liquidez faltante acá y seguir a la baja. Repito, estoy operando en simulado. Eh, entonces, para que quede eso muy claro, yo normalmente no opero en simulado, pero por el horario y porque la verdad estoy haciendo el video es de análisis. Este es el video de análisis. Yo no esperaba operar y como no está dentro de mi plan operar, entonces simplemente no opero, no tomo mi orden. Vamos a ver si el mercado me la toma, si no me la toma. Nuestro DXY, vamos a ver cómo está, que no lo he visto. Nuestro DXY sigue estando en esa zona de soporte que les dije. O sea, que me confirmaría entradas eh, bajistas porque está por encima de esa zona de soporte. Mm, todavía necesito que no se vaya. Necesito que todavía no se vaya el DXY porque necesito que me confirme la entrada. Pero básicamente, esa sería mi entrada. Repito, simulado. Estoy en simulado. Vamos a ver si lo confirma. Juan, ¿por qué si te dio la entrada no tomaste en tu cuenta real? Porque dentro de mi plan de trading está operar posapertura. O sea, no hace parte de mi plan de trading operar a las 8:40. Y si algo me enseñaba el trading es que debo seguir mi plan de trading. Entonces, Order filled. la orden está llena. Mi stop se pone
en el punto más lejano y mi profit se pone en la zona de liquidez de Londres. Básicamente, muchachos, esa es mi entrada. Se dio. Pues independiente de donde me saque, la entrada se dio. Yo les quiero mostrar por qué les digo yo. Cuando les digo DXY, miren el punto de soporte y miren los rechazos que viene haciendo. Entonces, yo que espero que DXY me confirme alcista, me haga un rompimiento alcista, siga alcista, pase por encima de medias móviles y este movimiento me confirme bajista. No sé qué vaya a pasar. Acuérdense que estamos a las 8:30 de la mañana, no hay tanto volumen como se opera en Nueva York, por eso yo no opero a esta hora. Entonces esperemos a ver qué quiere. En estos momentos el DXY acaba de hacer un rompimiento. Mírenlo acá. Ese rompimiento invalida mi entrada. O sea, ese rompimiento lo que hace es que el DXY me confirme bajista y digamos que invalida mi entrada. Por eso, digamos que por esa falta de volumen y de certeza de alta probabilidad es por la razón que yo no opero a esta hora. Entonces, repito por otra vez más, estoy en simulado, estoy haciendo el análisis de mercados y se dio un patrón interesante dentro de mi entrada, pero estoy operando en simulado. ¿Por qué no opero en real? Repito, porque yo no opero mi cuenta real a las 8:40 de la mañana. No lo hago. No está dentro de mi plan de trading. Entonces, por eso no lo operé. Este rompimiento es el rompimiento que estaba buscando. Este, este es el que yo quiero para que me consolide y me confirme mi entrada bajista en, en Nasdaq. Eso es más o menos lo que yo estaba buscando. Obviamente, a las 8:40 de la mañana, pues los movimientos no son tan fuertes, no son tan contundentes. Pero más o menos eso es lo que yo estaría buscando dentro de mi operativo. Bueno, hay gente esperando el video. Entonces, pues ya ustedes miran, son las 8:42. Miren la velita de 1 minuto. Ya ustedes miran si la entrada se dio, si siguió, si no siguió, si la entrada se devolvió o qué. Pero, pues básicamente lo que les quería mostrar era eso. El comportamiento de Breaker, el choch aquí donde me rompió ese choch. Pues donde me creó ese choch cambiándome la dirección del mercado, hablándome de un posible cambio de mercado, de tendencia, me dejó mi fair value gap, me lo confirmó y ahora va bajista. En estos momentos van 14 puntos. Eh, yo voy a cerrar mi Ninja Trader, él operará, pues él seguirá en la operativa, independiente de si llega o no llega, pero ténganlo ustedes ahí en cuenta. Gráfica de, pues vela de 8:44. Mi stop está en los niveles de 17,751. Para que más o menos ustedes tengan la idea si la entrada se dio o no se dio. Que tengan muy buen día. Eh, espero que hoy tengan un muy buen día de trading. No voy a operar el día de hoy. Hoy no muevo mis cuentas. Hoy tengo obligaciones afuera, entonces no lo podré hacer. Que estén muy bien. Hasta luego.